Buenas tardes. Me dirijo a los estudiantes del tercer año de secundaria del Colegio Santa Rosa de Viterbo. En esta ocasión voy a hacer la resolución de los ejercicios 7, 12, 13, 14 y 15 de la asignación sobre los ejercicios de preparación académica. Vamos a iniciar con el ejercicio número 7. En el ejercicio número 7 nos plantean que la suma de protones de 3 iones es 56. Estos 3 iones son el ion R-3, el ion S-2 y el ion Q+2. Ejercicio 7. Recordemos que en cualquier átomo, sea cual sea, puede ser de dos formas. Puede ser un átomo neutro, como en este caso, o puede ser un átomo iónico, como en este caso, si tuviera algún tipo de carga. En este caso estamos hablando de átomos iónicos. El problema de los átomos iónicos es que existe diferente cantidad de protones y diferente cantidad de electrones. Es decir, que puede haber más protones o más electrones, pero nunca va a haber un equilibrio. En cambio, en el átomo neutro, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Otra cosa muy importante, recordemos que en los iones lo que varía siempre va a ser la cantidad de electrones. Puede haber más o puede haber menos, a comparación de los protones. Pero nunca, recordemos eso, nunca los protones cambian. Nunca disminuyen y nunca aumentan, ¿no? Entonces nunca podemos decir de que los protones han aumentado o han disminuido. Después de esta explicación podemos entender lo siguiente, que los protones de R, los protones de S y los protones de Q tienen un total de 56. Yo no sé exactamente cuántos protones tenga ni este de aquí, pero sí sé que juntos me dan 56. Sería un error pensar que está dividido en tres partes iguales. Eso no es así. No hay que asumirlo. Por ahora lo único importante es de que sumados los tres grupos de protones de estos tres átomos iónicos me dan 56. Si estos elementos no fueran iones, si fueran R, S y Q sin cargas iónicas, también podríamos asumir que la cantidad de electrones de R, la cantidad de electrones de S y la cantidad de electrones de Q es 56. ¿Por qué? Porque protones y electrones son iguales cuando el átomo es neutro, o sea, cuando no tiene cargas. Entonces hubiese sido magnífico, porque protones y electrones son iguales. Si tengo 56 protones entre los tres, también tenía 56 electrones entre los tres. Pero al no ser de esta forma, tengo que recurrir a este pequeño problema que está acá arriba, las cargas. Por lo tanto, yo no tengo 56 electrones porque no son neutros. En un inicio quizás sí fue así, ¿no? En un inicio, antes que se volvieran iónicos. Pero ahora que se han vuelto iónicos, a esta cantidad original yo tengo que sumarle y restarle números. Entonces decimos, cuando R, S y Q eran neutros,
sus electrones sumaban 56 igual que sus protones. Pero al volverse iónicos fue cambiando este número. Ahora ya no son 56, sino han aumentado 3. Entonces 56 más 3. Muy bien, tengo un valor de 59. Luego, S también cambió. Ganó 2 electrones. Entonces 59 más 2. 61. Y por último, Q también cambió. Q perdió 2. Entonces 61 menos 2. Eso me da un total de 59 electrones. Entonces la suma de los electrones de estos 3 iones, luego de convertirse en luego de que antes fueran neutros, entonces es 59, ¿no? Neutros, ahora ya, eran neutros, ahora son iones. Y al ser iones, entonces las cosas cambian porque vamos o ganando o vamos perdiendo. Por lo tanto, la respuesta es 59. Pasemos al siguiente problema, que es el problema número 12. Pero antes vamos a borrar este espacio para que podamos entender y podamos tener un poco más de amplitud. En el problema 12 me plantean una incógnita. Me dicen que tengo una expresión como X, cuya masa es 2φ más 1, y como número atómico φ medios. Es una fracción. Además tiene una carga menos 1. En el enunciado me plantean que calcule el número atómico. O sea, voy a hallar Z. Y también me piden que halle el número de electrones. Dos cosas. El único dato que me dan es que tenemos 31 neutrones. Muy bien. Por si acaso, para que nos ubiquemos, ejercicio número 12. Ahora, una vez que yo tengo ya establecidos todos los datos, algunas características que me dan, las interrogantes, puedo iniciar mi resolución. Voy a recordar lo siguiente. Cuando un átomo es neutro, insisto en esto porque eso es lo que nos falta a veces comprender y recordar para resolver nuestros problemas, ¿no? Cuando un átomo es neutro, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Muy bien. Entonces, también podemos recordar de que el número atómico va a ser igual al número de protones. Esta es una de las igualdades que utilizamos. Y en algunos casos se va a cumplir también que los protones van a ser igual al número de electrones. ¿Cuándo? Cuando se cumpla la condición que tenemos acá arriba. Todo esto se va a cumplir siempre y cuando el átomo sea neutro, o sea que nos encontremos aquí. ¿Qué pasa si el átomo es iónico? En el caso de un átomo iónico, primero, los protones son totalmente diferentes de la cantidad de electrones. El Z, que es el número atómico, y el número de protones siguen siendo iguales porque esto nunca cambia y esto tampoco. Pero ya el número de electrones va a ser totalmente diferente. Entonces tengo dos condiciones. Tengo dos condiciones que tengo que recordar.
Pasemos. Aquí tenemos un primer dilema. Y el primer dilema es esta variable phi, que puede ser reemplazada por x, por y, en fin. Tú puedes utilizar cualquier variable si no te gusta la letra phi, ¿verdad? En este caso, la masa está representada por 2 phi más 1. Y z está representado por lo que es phi medios. Ahora bien, tenemos que despejar esta variable para que nosotros recién podamos trabajar con el problema. En consecuencia, voy a partir de mi fórmula de la masa. Masa es igual a z más neutrones. Masa, 2 phi más 1. Es igual a z, que es phi medios, más neutrones, que es 31. Y ya tengo armada una ecuación. Ahora depende que nosotros resolvamos la ecuación. Y si la seguimos resolviendo, tenemos lo siguiente. 2 phi más 1 es igual a... Recuerden que aquí tenemos una suma de fracciones. Tú la puedes resolver fácilmente. 1 por phi. Phi más 2 por 31. 62. Sobre 2 por 1, 2. Ya tenemos una expresión más completa. De 2 pasa multiplicando y vamos a tener 4 phi más 2. Porque 2 ha multiplicado tanto a 2 phi como a 1. Luego tenemos phi más 62. Y letras a un lado y números a otro. 4 phi menos phi es igual a 62 menos 2. Donde 3 phi va a ser igual a 60. Y donde phi va a ser igual a 20. Entonces ya tengo el valor de lo que viene a ser phi. Sin embargo, esa no es mi respuesta, ya que no me han pedido cuánto es phi, sino me han pedido que haya el número atómico y el número de electrones. Lo que haremos en segundo lugar, que esto viene a ser nuestro primer paso, en segundo lugar vamos a reemplazar este 20 donde dice phi. Y tendríamos que la masa, que era 2 phi más 1, va a ser masa igual a 2 por 20 más 1. Por lo tanto, la masa es igual a 2 por 20, 40, 41. Y el número atómico, que era z, ahora va a ser phi medios. Pasando y... Un momento. Pasando y reemplazando, tenemos que es 20 sobre 2. Por lo tanto, el número atómico es 10. Tenemos una primera respuesta. Tenemos ya esto. El número atómico es 10. Pero ahora el número de electrones. La respuesta no necesita una operación, sino un análisis de acuerdo a lo que vimos en la parte superior con azul. Nos damos cuenta que el átomo no es neutro, el átomo es iónico porque tiene una carga en este lado. Entonces voy a ver que se cumpla esto. Z va a ser 10, muy bien. Y como Z es igual a P, sus protones también van a ser 10. Sin embargo, me dice que los electrones en el átomo iónico no son iguales ni a los protones ni al número atómico. Por lo tanto, los electrones van a ser distintos. ¿Pero cuánto? Eso depende de la carga. Entonces yo debía tener 10 electrones también. Pero en este caso yo he ganado 1. Entonces no tengo 10 electrones, sino voy a tener 11 electrones. Y esas son mis dos respuestas. Entonces muy importante recordar que
necesitamos necesariamente conocer este análisis entre lo que es un átomo neutro, un átomo iónico y sus propiedades. Pasemos al ejercicio número 13, que también me han solicitado. El ejercicio número 13 tiene una dificultad en lo que es el lenguaje lógico, ¿no? Ya que nos está pidiendo una expresión que se utiliza en los cursos de razonamiento matemático. Pero recuerden que todo se puede aplicar, o sea, en la química se puede aplicar un lenguaje matemático y entonces es necesario dominar cierta terminología. El ejercicio 13 nos dice el número de masa, o sea, A, de un átomo excede en 1 al doble del número atómico. Entonces la expresión sería de la siguiente manera. A es igual a 2Z, el doble del número atómico, en 1, ¿no? Entonces repetimos. El número de masa de un átomo excede, o sea, suma en 1 al doble del número atómico. Así de simple. La dificultad estaba en crear esta expresión. Algunas lo hicieron, algunas no, pero en este tutorial ya estamos tratando de dar la solución para que aprendas, ¿no? Me pide que determine el número de electrones de ese elemento. Pero me da un reto, ¿no? Me dice determine el número de electrones, pero dice del anión divalente. O sea, de un elemento, de un símbolo que tiene una carga menos 2. Porque me dice anión divalente. Anión, recuerda que es negativo. Y divalente es el número 2, simplemente. Además me plantea que tiene 48 neutrones. Listo. Con esto yo puedo iniciar. Bueno, lo primero es tratar de despejar algún valor que tengamos aquí, que de lo contrario no vamos a poder hacer nada. Bien, entonces iniciamos tratando de despejar aquí la masa. La masa va a ser igual a Z más N, eso ya lo sabemos. Y eso va a ser igual a lo que tenemos aquí. Entonces lo único que hicimos es descomponer esta A en sus dos partes, nada más. Y vamos a tener lo siguiente. ¿Qué podríamos reemplazar aquí para poder despejar la ecuación? Correcto. Reemplazaríamos los neutrones porque ya me los dio. Por lo tanto, Z más 48 es igual a 2Z más 1. Números y letras a un lado, ¿no? 48 menos 1 es igual a 2Z menos Z, donde 47 es igual a Z. Entonces en este momento yo ya tengo la cantidad del número atómico. Entonces recordando, el número atómico es igual al número de protones. Y también podría ser igual al número de electrones, pero siempre y cuando estuviésemos hablando de un átomo neutro. La realidad es que me está pidiendo de un anión, y un anión no es un átomo neutro, sino es un átomo iónico. Y en los átomos iónicos, el número atómico también es igual al número de protones, pero es diferente al número de electrones. Entonces yo ya sé ahorita que este elemento tiene un Z aquí de 47. Pero su cantidad de electrones no va a ser 47, porque ha ganado 2, sino va a ser 49 electrones. Y esa vendría a ser mi respuesta.
Pasemos al ejercicio número 14. En el ejercicio número 14 nos plantean otra expresión que se utiliza en razonamiento matemático. Nos dicen, la masa atómica, o sea A, es igual al cuádruple de su número atómico. Cuádruple es una multiplicación. 4 por el número atómico. Por lo tanto, masa es igual a 4 por Z, o 4Z, ¿no? Además nos dice que posee 48 neutrones. ¿Cuál es la carga nuclear? En el núcleo, recordemos que carga nuclear viene a estar representado por los protones, ¿no? Pero nos va a pedir específicamente de ese elemento siempre y cuando sea un ion divalente positivo. Un ion divalente positivo me está indicando que es un más, y divalente 2, ion divalente positivo. Entonces tenemos un problema similar al anterior. Y volveremos a hacer lo mismo. Vamos a despejar, ¿no? Vamos a descomponer. Por lo tanto, la masa se va a descomponer en sus dos partes. Z más N. Y eso va a ser igual a 4Z. Y eso lo vamos a mantener, ¿no? Solamente hemos descompuesto la masa. Algo que podemos reemplazar nuevamente son los neutrones que tenemos aquí. Por lo tanto va a ser Z más 48 es igual a 4Z. Donde 48 es igual a 4Z menos Z. Y 48 es igual a 3Z. Realizando una pequeña división, vamos a tener que 48 entre 3 es 16. Entonces quiere decir que Z viene a ser 16 en este caso. Ahora, si analizamos lo que nos está pidiendo, nos dice la carga nuclear, que son los protones. Recordemos, y nuevamente insisto, si el átomo fuera neutro, la cantidad del número atómico sería igual a la cantidad de protones, o en este caso carga nuclear, y también sería igual a la cantidad de electrones. Pero da el caso que nos está pidiendo de un ion, y en el caso de un ion no se cumple todo. El número atómico sigue siendo el número de protones, pero va a cambiar el número de electrones. Sin embargo, tenemos suerte porque nos está pidiendo la carga nuclear. Y la carga nuclear son los protones. Y es un ion. Entonces, los protones en un ion son igual al número atómico. Igual que cuando fuera neutro. O sea, siempre va a ser igual al número atómico, el número de protones. Por lo tanto, si mi número atómico es 16, el número de protones también va a ser 16. Y esa sería mi respuesta. Perdón, este es el problema 14, no confundir con el 13. Por último, veamos el problema número 15, que también ha generado algunas dificultades debido a las expresiones que hay que construir. Y creo que debemos practicar esto, ¿no? Aprovecho para mandar un saludo a todas mis estudiantes que están seguramente mirando este video, escribiendo, haciendo sus consultas en el blog, estudiando y repasando de manera consciente. Veamos entonces por último el problema número 15. Halle el número de protones. Muy bien, voy a hallar protones. Interrogante. De un átomo, no sé cuál, pero me puedo inventar cualquier símbolo.
sabiendo que la semidiferencia. Una semidiferencia es una división entre 2. Pero una división entre 2 de una diferencia, ¿no? Pero la semidiferencia va a ser entre la cantidad de neutrones y protones. Es decir, una resta entre neutrones y protones dividida entre 2. A esta expresión llamamos semidiferencia. Muy bien. Ahora me dice que toda esta semidiferencia entre la cantidad de neutrones y protones tiene un valor. Va a ser 60. Por lo tanto, neutrones menos protones entre 2 es igual a 60. Además, me plantea que el número de masa es igual a 200. Ya tengo todos los datos. Afortunadamente no me dice que es un ion. En ningún momento me ha planteado una carga. No veo un símbolo con una carga iónica. Entonces yo puedo asumir que el ejercicio me está hablando de un átomo neutro. ¿Listo? Muy bien, comencemos a resolver. Tenemos que despejar de esta expresión, por lo menos lo que yo pueda, lo más que se pueda, ¿no? Entonces pongo neutrones menos protones es igual a 60 y puede pasar esto multiplicando, ¿no? 60 por 2. Donde neutrones menos protones es igual a 120. Además, yo puedo reemplazar algo de aquí. No, perdón, no podemos reemplazar nada de aquí porque no es una suma, si no hubiéramos dicho que es la masa. Entonces tengo que despejar algo que yo tenga en esta parte, ¿no? O simplemente puedo hacer un sistema de ecuaciones. Dejemos entonces por un momento esto aquí. Veamos esta expresión atentamente. Y veamos lo que hay aquí. Me dice que la masa es igual a 200. Y si descomponemos la masa, podríamos decir que es igual a neutrones más protones. La masa es eso. O protones más neutrones si quieres, pero al final siempre es lo mismo. Entonces neutrones más protones es 200. ¿Hay algo similar entre esta expresión y esta otra? Claro que sí. Lo similar está en que esta es una suma y esta es una diferencia. Y con ambas podemos armar un sistema de ecuaciones que diga lo siguiente. Neutrones menos protones es igual a 120. Y neutrones más protones es igual a 200. Ya hemos armado nuestro sistema de ecuaciones. Neutrón más neutrón, 2 veces neutrón. Menos protón más protón, se elimina automáticamente y me quedan 320. Donde n es igual a 320 sobre 2. Ahora, realizando nuestras divisiones y nuestros cálculos, tenemos 320 entre 2, que nos va a dar un total de 160. Ya si hacemos todos los cálculos, ¿no? Nos va a dar un total de 160. Y aquí 0. Listo. Entonces, yo tengo en este elemento 160 neutrones. Pero la pregunta es, ¿cuántos protones tienes? Entonces, ¿dónde puedo aplicar esta diferencia? Aquí, ¿no? Si sé que mi masa es 200, ya sé ahora que tengo 160 neutrones. ¿Cuántos protones tendré si la masa es 200, no? Solo he reemplazado este valor por lo que tenía aquí. Por una asombrosa diferencia, tenemos que 200, porque pasa restando, menos 160 es 40. Por lo tanto, mi respuesta es 40 protones.
Y con esto concluimos la gama de ejercicios que habían quedado pendientes sobre aquellos problemas que tuvieron. Espero que les haya servido y nos veremos en otra ocasión.